Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Que la paz de Dios sea con ustedes. Estamos de nuevo estudiando aquí la carta de Pablo para los Efesios. Vamos por el capítulo número 4, versículo 31. Vamos a tomar unos versículos, comenzar el capítulo 5 en el día de hoy. Vamos a tener unas palabras de oración. Señor y Padre amado, somos nada y somos nadie, Señor amado, Padre Santo, sin ti, Señor, y sin tu presencia, Señor amado. Señor amado, te damos gracias porque nos amaste, Señor amado, Padre Santo, aun cuando estábamos perdidos. Y nos amaste lo suficiente, Señor amado, para traernos a ti, Señor, y hacernos tus hijos, Señor amado. Y hacernos, Padre Santo, Dios mío, hijos, hijas, Señor amado, herederos de tu promesa, Señor. Bendice esta palabra a nuestro corazón. Bendice esta palabra, Señor, a nuestras mentes. Y que cuando la obedezcamos traiga fruto, Señor, bondadoso, Señor amado, y benigno, de justicia, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos habíamos quedado en el versículo 31 del capítulo 4, donde Pablo comienza diciendo: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo ha estado hablándole en estos últimos versos a la iglesia, dándole instrucciones cómo vivir su vida nueva en Cristo Jesús. Y tenemos aquí que comienza en el capítulo 28, en el versículo 26-28, comienza de ahí en adelante a darle instrucciones a la iglesia, cosa que cubrimos la vez pasada. Y ahora él continúa dándole instrucciones a la iglesia. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo está diciendo que la iglesia, continúa diciendo que el cristiano tiene que quitarle de su vida todo lo que le haga comportarse amargamente, todo lo que le hace comportarse de una forma brusca, amarga, agria hacia las otras personas que lo rodean. El cristiano no puede ser una persona que se entregue a este tipo de conducta y de comportamiento, sino que el cristiano tiene que quitar esta amargura de en medio de su vida. Dice que el enojo, como ya lo ha dicho antes, la ira, la gritería. Hay veces que en la iglesia nosotros somos unos santos y somos unos angelitos con alas, pero en casa, en la comunidad, en la calle, cuando estamos guiando en el carro, cómo somos en realidad en esos instantes, ¿verdad? Y el Señor dice que en todo momento debe quitarse de nosotros la amargura, el enojo, la ira y la gritería. No podemos ser así con nuestros amados en casa, no podemos hacer con nuestros vecinos, no podemos hacer así con la gente cuando estamos guiando el automóvil o cuando estamos de tienda. No. En toda instancia tenemos que quitar de nuestra vida estas cosas. Continúa él y le añade la maledicencia. Decir cosas malas, decir malas palabras, decir cosas que son feas o vulgares. Se tienen que quitar de en medio de nuestra boca. Y que toda malicia también sea desechada por nosotros. Que toda malicia también sea rechazada por nosotros. Malicia con malicia es todo lo que proviene de la oscuridad, de las tinieblas, del infierno, del enemigo, del mundo, todo lo que viene de los impulsos de nuestra propia carne, ¿verdad? Todo eso tenemos que también nosotros quitarlo de en medio de nosotros.
Y, y dice Pablo en el 32, antes que todas estas cosas, de que seamos de esta forma, dice que tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo nos deja unas instrucciones claras de lo que es el contraste a lo que él ha estado describiendo. El contraste es la cara opuesta de lo que él ha estado describiendo que no podemos hacer. Ahora nos dice, no, ustedes sean buenos unos con otros, sean buenos. Ser benigno es tener desde antemano ya una disposición, tener desde antemano una conducta en el corazón que se va a llevar a cabo en el mundo físico, que se va a llevar a cabo en mis hechos, ¿ok? Eso es lo que es ser benigno, ¿verdad? Tener una conducta buena que voy cada vez que se necesite a reflejar en el exterior con mis actos, ¿ok? Y dice que tenemos que ser así unos con otros. O sea, yo tengo que ser benigno con mi hermano, pero mi hermano también tiene que ser benigno para conmigo. Mi hermano también tiene que ser misericordioso para conmigo. Mi hermano también tiene que ser perdonador para conmigo y yo tengo que ser misericordioso y perdonador con mi hermano. Fíjense qué cosa que dice misericordioso, o sea, el que siente y tiene misericordia es el que está consciente de la tristeza o la necesidad del ajeno, del prójimo, ¿verdad? Y es aquel que está consciente del sufrimiento del hermano y del prójimo. Y eso nos hace extendernos a ayudarnos, nos hace extendernos a dar la mano, a bendecir, nos hace extendernos para cuidar a nuestra relación con nuestros hermanos y con nuestros amigos y con nuestros vecinos, con nuestros prójimos, ¿verdad? Nos hace ayudarlo cuando lo veamos en tristeza o lo veamos en necesidad. La misericordia nos hace extendernos en ayuda y en disposición para bendecir a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están padeciendo. Entonces, dice que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Pablo sabe que dentro de esta vida cristiana y este andar cristiano, nosotros vamos a definitivamente, en determinado momento, ofendernos unos a otros. A veces por palabra, a veces por acción, a veces por la manera en que nos tratamos unos a otros. Pablo sabe que vamos a caer y Pablo sabe que vamos a pecar. Pero entonces, lo que Pablo nos dice aquí es que tenemos que perdonarnos cuando nos ofendamos. Cuando mi hermano me ofende, yo tengo que perdonar. Cuando mi hermano tiene algo contra mí y me ha hecho daño o ha dicho algo contra mí o está tratándome de una manera que refleja que está pensando incorrectamente de mí, yo tengo que perdonar, yo tengo que tener misericordia, yo tengo que acercarme a Él de igual manera como Cristo se acerca a nosotros aun cuando nosotros éramos rebeldes y éramos pecadores. Así tengo yo que acercarme a mi hermano aun cuando haya pecado en contra mía, ¿verdad? Y dice que esto tiene que ser algo que nosotros tenemos que practicar los unos con los otros cada vez que surja la necesidad de nosotros perdonar, ¿verdad? Y entonces dice, como acabo de mencionar, que la manera en que tenemos que perdonarnos los unos a los otros es de la misma manera en que Dios nos perdona a nosotros en Cristo Jesús. Y Dios cuando perdona, Dios perdona, dice que echa nuestros pecados tras sí, dice que echa nuestros pecados a lo profundo de la mar,
dice que echa nuestros pecados al olvido y, nosotros tenemos que ser de igual manera cuando perdonamos a nuestro hermano. Tenemos que echar sus pecados tras nuestras espaldas, tenemos que echarlos en el fondo del mar, tenemos que echarlos al olvido. Amén. Y entonces comenzamos con el capítulo 5, versículo 1, donde Pablo está diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo 5 está conectado directamente, aunque es un capítulo diferente, y habla sobre cómo andar como los hijos de luz. Está directamente relacionado a todo el capítulo 4 del 17 al 32. Dice en el 5.1 que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le habló y le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía crees que no me has visto. O sea, Jesús le está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que entendemos que cuando tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Porque Cristo, quien imitaba, era a Dios. Cristo llevaba en sí mismo la conducta y el comportamiento de Dios, y lo mostraba a todo el mundo que le rodeaba, amigo y enemigo. Y dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Cómo somos imitadores de Dios? Pues mira, imitando a Cristo, imitando al Hijo, ¿ok? Y fíjense que Pablo dice aquí que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados, como hijos que son apreciados por Él, que somos tenidos en mucho por Dios, por su misericordia y por su bondad, no porque nosotros lo merecemos, sino por su misericordia y por su bondad. Es que podemos entonces nosotros ser imitadores de Él. Fíjense en que dice en versículo 2 del capítulo 5: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros andamos en amor, en el amor verdadero que Dios da, que Dios pone por medio de su Espíritu en medio de nuestro corazón, cuando nosotros andamos en amor, nosotros amamos como Cristo nos amó. Cristo nos amó incondicionalmente. Cristo nos dio vida cuando vinimos a Él, cuando Él extendió su mano y nosotros respondimos a ese llamado. Cristo nos dio vida y nos amó incondicionalmente. Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo limpió nuestras almas. Cristo limpió nuestras mentes. Cristo limpió nuestro espíritu. ¿Okay? Y dice que el amor con que Cristo nos amó le llevó a entregarse a sí mismo por nosotros. Y aquí está diciendo que entonces yo tengo que entregar mi vida por la obra, y tengo que entregar mi vida, en otras palabras, por los hermanos y por el bienestar de los hermanos. Por mi prójimo y por el bienestar de mis prójimos. Tengo que entregar mi vida. Pablo decía que él se gastaba y que se consideraba que se estaba gastando para Cristo. Que se estaba agotando toda su fuerza y todos sus recursos, pero lo hacía amando y lo hacía dando y lo hacía mostrando la misericordia de Dios a través de su vida hacia los hermanos. Y Jesucristo hizo exactamente eso. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros, amándonos.
y haciendo por nosotros las cosas que tenía que hacer para que fuéramos salvos. Entonces, dice que Jesucristo fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y nosotros tenemos que ser así. Oiga, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a nuestro prójimo, nuestra forma de pensar de nuestro prójimo, tiene que ser una ofrenda a Dios, tiene que ser un sacrificio para Dios, de olor fragante, de un olor bueno. Oiga, que hay veces que nosotros tratamos a la gente que nos rodea llamándonos cristianos. Tratamos a la gente que nos rodea y lo que surge de nuestra conducta es un olor que no es fragante ante Dios. Es un olor que realmente hiere a los que nos están mirando alrededor y a los ojos de Dios. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que seamos un sacrificio de olor fragante al Señor, un perfume fragante. Y entonces Pablo continúa en el versículo 3 diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fornicar, sabemos que todo lo que tiene que ver con los placeres sexuales de la carne, pensamientos sexuales, actividad sexual, ¿ok? Pablo está diciendo que eso se tiene que apartar de nosotros. Todo tipo de conducta que tenga que ver con esto se tiene que apartar de nosotros, ¿ok? El acto de la fornicación en estos días, la gente lo excusa, la gente dice que es lo mismo que estar casado, pero pues la única diferencia es que estar casado es tener un papel, pero no es así delante de Dios. Delante de Dios, el acto sexual legítimo es aquel que se lleva dentro de los linderos, dentro de los parámetros de lo que es el matrimonio bien establecido ante nuestra sociedad. ¿Ok? Y, la gente necesita casarse, la gente necesita formar una familia. No es simplemente andar jugando con el sexo como si el sexo fuera un juguete, como si el sexo fuera un entretenimiento. Y eso es a lo que está refiriéndose Pablo aquí, que toda fornicación y toda inmundicia, ni siquiera nombrar entre nosotros. No podemos ni siquiera mencionar estas cosas entre nosotros mismos. Por eso también es que yo mencioné la vez pasada que no podemos estar haciendo chistes de color subido, chistes de doble sentido. No podemos estar hablando palabras soeces, palabras feas, ni teniendo imaginaciones impuras delante del Señor, ¿ok? Sino que, como dice aquí, que ni aún se debe nombrar estas cosas entre nosotros. Fíjese que también Pablo, ahí en el versículo 3, dice que la avaricia se tiene que ir de nosotros. La avaricia es ese sentido de lo quiero todo y lo quiero todo para mí. Y no comparto ni le doy a nadie, ¿verdad? Dice que ahí eso se tiene que apartar de nosotros. No podemos ser avaros, no podemos ser duros para dar, sino que debemos tener un corazón bondadoso y dadivoso a nuestro prójimo que nos necesita. Amén. Y dice que ni aún se debe nombrar entre nosotros estas cosas como conviene a santo. Oiga, obedecer esto es conveniente. Obedecer esto de mantenernos lejos de la fornicación, la inmundicia y la avaricia, ¿okay? Es conveniente. Y termina Pablo diciendo que esta conducta es conveniente
a los santos. Le conviene, nos conviene vivir así. Nos hace bien y le hace bien al que nos escucha y recibe del fruto de nuestra obediencia a Dios. ¿Okay? Cuando nosotros obedecemos a Dios, es como, somos como un árbol que está dando fruto y frutos buenos, y la gente recibe de ese fruto. Ese fruto que damos no es para nosotros mismos, es para la gente que nos rodea, y es para que ellos coman de ese fruto y se beneficien de ese fruto y saboreen lo que es la bondad de Dios que viene a través de nuestras vidas como canales de bendición. Amén. Vamos a dar el estudio hasta aquí y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha hablado. Lo retomamos en el versículo 4 la semana entrante. Ven, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha bendecido. Gracias porque nos has cuidado, Señor. Gracias porque nos has llenado de tu misericordia y de tu bondad, Señor amado. Porque tú eres bueno y no porque nosotros lo merecemos ni porque somos especiales, sino porque tú nos amas, Señor amado, tal y como somos, Señor amado. Bendícenos, Padre Santo, guárdanos, enséñanos a mostrar, Dios mío, a Cristo en nuestras vidas y a apartarnos de toda impureza, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Enséñanos, Padre, y nosotros, Señor amado, aprenderemos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga hasta la próxima vez. En el nombre de Jesús. Amén.